malo del Bronx. Murió finalmente Willie Colón. César Miguel Rondón, periodista en Miami, autor del libro El libro de la salsa, la enciclopedia pues para los que nos gusta esta música. César Miguel, muchas gracias por acompañarnos y nos permitas acompañar pues la despedida de Willie Colón. A ti, José, muchas gracias por convidarme a tu espacio pues para recordar y rendirle un tributo al querido y entrañable Willie Colón, ¿no? Que nos ha ido, pero es un decir, porque en estos casos este tipo de personajes nunca se nos van. Allí siempre va a quedar su música, va a quedar todo lo que hicieron, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de música popular que a nosotros lo que nos brinda es inmensas dosis de felicidad. Así que mera gratitud en este momento, ¿no? Y el dolor por su partida, evidentemente, ¿no? Ahora bien, que se muere con Willie Colón. Él era un pilar de la salsa, ¿no? Él fue de los fundamentales en lo que llamamos el sonido Nueva York. Esa salsa llamada salsa brava, salsa dura, que se consolida en los años 70 gracias al sello Fania, desde la ciudad de Nueva York. Y Willie era un gran representante de esto. Willie era oriundo del sur del Bronx. Él nace en el South Bronx. Él es lo que podemos llamar perfectamente el ejemplo del New Yorker, ¿no? Ese ciudadano que es de Nueva York, que es un neoyorquino pleno, pero que tiene toda esa marca que viene de su ancestro boricua, por su ascendencia, sus padres, sus abuelos. Eh, Willy, por ejemplo, el idioma en el que él hablaba contigo era en inglés, pero se esmeró mucho en poder manejar el castellano perfectamente y muy consciente de lo que representaba en aquellos años 70, siendo un tipo muy joven. En los 70 él está en sus 20. Su primer disco lo produce en el 67 y tenía apenas 17 años. De manera tal de que cuando él se consolida como un ejemplo de ese barrio neoyorquino. Y el barrio neoyorquino de Nueva York, ese barrio latino, ese barrio hispano, el Spanish Harlem, pasa a ser muy semejante a los barrios del Caribe, a los barrios en Caracas, en Panamá, por supuesto en San Juan, eh, en Panamá, en tantos sitios, ¿no? De manera tal de que él fue un ícono, él supo hacer un sonido y un estilo muy particular. Hay una canción que rompió esquemas, ¿no? Que abrió conversaciones. Recuérdame el título, El Gran Varón. El Gran Varón, sí, esa es de Omar Alfano, un compositor panameño, eh, donde él rompe, fíjate, era una canción que hoy por hoy, en tiempos de LGTB, sería políticamente incorrecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero fue uno de sus grandes éxitos, ¿no? El padre machista que cría de forma muy rígida a su hijo y el hijo, pues, nace gay, ¿no? Se conforma gay y más que gay pasa a ser trans. Pues sí, y eso rompió esquemas porque eso vamos, no era fácil encontrarlo en la música. César Miguel Rondón, pues se fue Willy Colón. ¿Habrá otro a quien seguir después de Willy Colón con ese talento, con esa energía, esa música? Willy era único, y fue único, de verdad. Estamos hablando de un hombre que se muere a los 75 años e irrumpió desde los 17, ¿no? De verdad, tal de que llenó un trecho muy largo, un trecho importante, de verdad. Eh, Hay otras personas que siguen. Hoy en día esa música tiene otras manifestaciones.
Hoy en día estamos hablando de Bad Bunny, por ejemplo, y todo el revuelo que supone Bad Bunny. Pero en lo que a la salsa como tal se refiere, Willy fue único. Yo no creo que tenga nadie que le pueda llenar ese espacio. Y aquella sociedad que tuvo con Rubén Blades. Fue muy importante lo que él tuvo dos grandes momentos. El primero con Héctor Lavoe, que fue excelente, y después con Rubén. Con Rubén hicieron música extraordinaria. El disco Siembra de 1978 fue el disco más vendido de todo ese periodo de la salsa, el disco donde venía, entre otras, Pedro Navaja. No terminaron muy bien ellos dos, por razones subalternas, ¿no? Pero esa yunta fue extraordinaria. Y Rubén, por lo que he podido ver, pues también muy sentido, muy dolido por la partida y la pérdida de Willy, ¿no? Pero estábamos hablando de una yunta, de una unión que fue extraordinaria. Entonces, de verdad que sí. César Miguel Rondón, te agradecemos muchísimo tu tiempo, habernos acompañado estos minutos para No, rendir por favor, gracias a ti por invitarme. un modesto homenaje, gran homenaje de tu parte, desde luego, para Willy Colón. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas Fuerte noches. abrazo. Gracias, César Miguel Buenas Rondón, noches. periodista en Miami, autor del libro de la salsa, uno de los hombres que más sabe de salsa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.